Permítame saludar al señor ministro de Hacienda, Germán Ávila, que es muy gentil con 6 AM de Caracol. Ministro, buenos días. Buenos días, Julio, y un saludo para toda la audiencia y todo el equipo de trabajo. Mire, yo lo veo a usted al lado de Leonardo Villar en el anuncio de los 75 puntos de las tasas de interés, pero no es un secreto que usted no está de acuerdo con esa decisión y tiene razones muy respetables para no estar de acuerdo. Yo quisiera que usted se las explicara en los términos más sencillos a nuestros oyentes. ¿Qué dice el banco? Esta es la única manera de enfrentar la inflación. El gobierno no está de acuerdo y más una autoridad económica que también respetamos como es usted. ¿Por qué no le gusta esa decisión del Banco de la República? Pues hay múltiples razones que hemos comentado en otras oportunidades, Julio, pero fundamentalmente porque los impactos que tiene un crecimiento desorbitado como que se ha presentado en la tasa de interés de referencia del Banco de la República está generando impactos muy significativos en las dinámicas de crecimiento económico y en las dinámicas de aceleración de la economía. Este nivel de incremento en la tasa de referencia es absolutamente inusitado y desproporcionado en relación con todas las bancas centrales del mundo. No existe una sola banca central en el mundo que en una coyuntura como la que estamos viviendo, con las tensiones internacionales, con los conflictos bélicos, con el crecimiento del precio del petróleo, con el crecimiento del precio de los fertilizantes, le agreguen a esa tensión económica tan compleja un incremento desorbitado de la tasa de interés de referencia de la banca central. Estamos teniendo un crecimiento de 275 puntos básicos y es el único país del mundo. Los máximos crecimientos que estamos teniendo en economías a nivel mundial es un crecimiento de 25 puntos básicos en este periodo de la economía mundial. Y tenemos inflaciones incluso superiores. Estados Unidos está teniendo inflaciones superiores, la zona euro está teniendo inflaciones superiores a las que hemos tenido aquí en Colombia. Y en un caso se ha mantenido la tasa de referencia estable y en otro caso incrementos de 25 puntos básicos. Es decir, ante una coyuntura de estas, lo razonable, lo lógico es tener prudencia con las dinámicas de expansión de la economía y no tener una respuesta desorbitada como la que se ha tenido por parte de este grupo mayoritario en la Junta Directiva del Banco de la República. Ministro, otro de los asuntos que trascendió ayer fue nuevamente ese llamado que usted está haciendo y esa propuesta de una nueva reforma tributaria. Ustedes insisten en que van a presentar una reforma tributaria, pero mire que hace unos minutos el vicepresidente electo José Manuel Restrepo dijo en estos micrófonos que esa opción no la ve tan viable, que ellos quieren hacer un ajuste fiscal de otras formas, buscando cómo evitar la evasión, cómo combatir el contrabando, entre otros mecanismos. ¿Ustedes por qué insisten en esto? ¿No es como desgastarse en algo que ya queda en manos del próximo gobierno? Porque actuamos con realismo, porque estamos gobernando, porque sabemos las complejidades de la realidad fiscal y la realidad económica del país y sabemos que si bien es necesario controlar la evasión, hacer un mejor recaudo tributario, sabemos que los efectos y las potencialidades de ese ejercicio si bien hay que implementarlos, en nada estoy en desacuerdo con que logremos avances en el control de la evasión y el mayor recaudo tributario. La realidad es que hemos acumulado durante 4 años un desbalance fiscal producto de todas las medidas que ha adoptado el Congreso de la República, que ha adoptado las Cortes, fundamentalmente la Corte Constitucional, al negar esfuerzos de incrementos en los ingresos tributarios del Estado que habrían logrado un equilibrio fiscal. No solamente hemos tenido un problema muy serio con el cubrimiento del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, que nos implicó un esfuerzo presupuestal de 80 billones de pesos, sino que se han negado cerca de 61 billones de pesos
de potenciales ingresos resultado de reformas y leyes de financiamiento que habrían equilibrado fiscalmente al país. Por eso creemos que hay que ser responsables en este tema, lo hemos insistido, lo hemos reiterado. Cuando se aprobó el presupuesto general de la Nación, el Congreso tomó una decisión realmente muy equivocada. Primero, aprueba el presupuesto y el presupuesto incluía una ley de financiamiento y posteriormente, cuando se presenta la ley, entonces la niega. Eso inmediatamente abre un hueco fiscal de cerca de 16 billones de pesos adicionales a toda la complejidad que veníamos viviendo. Por eso creemos que hay que reforzar los ingresos tributarios. Y sabemos por experiencia que no es suficiente en el corto plazo con los ejercicios de control de la evasión o mejoramiento del ejercicio por parte de la DIAN. Ministro Ávila, le quiero preguntar por el empalme porque ya el equipo de el presidente electo Abelardo de la Espriella tiene alrededor de 1.300 personas y ya se conocen en realidad quiénes van a ser los líderes de cada uno de los sectores, de salud, de educación, de su territorio, que es Hacienda o que es Economía. Ya incluso pues hay un ministro designado. ¿Ustedes ya tienen también todo el equipo completo encabezado por usted? ¿Tienen las personas que van a estar por ministerio a cargo de eso que va a pasar a partir, entiendo, del jueves? Sí, el proceso de empalme lo vamos a empezar a coordinar desde el día de mañana con el doctor José Manuel Restrepo, que nos reunimos en las horas de la mañana. Y pues obviamente está todo el equipo de gobierno, todos los ministerios atentos a iniciar ese proceso de empalme. Y tenemos un punto de partida para iniciar ese empalme, es que hay una realidad que se ha dado en el país en la cual 12.708.000 ciudadanos han planteado el respaldo al proyecto de gobierno del cambio y han planteado su respaldo a el proyecto progresista que nosotros representamos. Sabemos que hay 12.950.000 ciudadanos que apoyaron la propuesta del nuevo gobierno, pero como lo decía un columnista recientemente, esto es un empate con un ganador. Y digo que este es el punto de partida porque es en ese escenario en el cual hay que realizar el empalme en un ambiente de respeto, de cuidado, de ponderación y saber que existen 12.708.000 ciudadanos que han respaldado nuestra propuesta, nuestro ejercicio de gobierno y que por lo tanto ellos deben ser reflejados tanto en el proceso de empalme como en el proceso de reconocimiento del nuevo gobierno. Ese proceso se va a adelantar en cada uno de los ministerios. Va a haber un representante tanto en cada ministerio y departamento administrativo nacional con los equipos de trabajo del respectivo ministerio. Y sí, vamos a solicitar a el equipo de empalme que presente el grupo de personas por cada uno de los ministerios que va a estar acompañando ese proceso. Pero, ministro, ¿a ustedes qué los hace pensar que este proceso de empalme no va a ser así, tranquilo, amable? Porque lo que ha dicho el gobierno electo de Abelardo de la Espriella, pues sí es que necesita saber cómo dejan ustedes todos los sectores y justamente por eso pues quieren hacer unas investigaciones, pero ustedes han dicho que esto se trata más bien de una amenaza. ¿Amenaza de qué? Bueno, en primer lugar, es conocido por titulares en la prensa, por manifestaciones públicas, que ha habido múltiples descalificaciones y expresiones inapropiadas para el gobierno actual. Ha habido irrespetos muy significativos para el presidente Petro y creemos que eso hace parte, digamos, del lenguaje que hay que modificar. Por eso decimos que el empalme que vamos a hacer es un empalme sin apellidos, simplemente un empalme en el cual hay que cumplir con una ley, que es la ley 951 del 2005, que es la cual establece los criterios con los cuales debe realizarse este ejercicio de empalme. Evidentemente no ha sido un lenguaje tranquilo, ha sido un lenguaje confrontacional el que ha transmitido algunos representantes del gobierno entrante, y lo que los estamos llamando es a que
lo hagamos de una manera tranquila, porque hay que tener en cuenta que el resultado electoral que tuvimos, en el cual hay 12.708.000 ciudadanos que acompañaron la propuesta del gobierno del cambio, se encuentran a la expectativa, se encuentran pendientes, ellos no han desaparecido, ese grupo de ciudadanos no les creen a todas las falsedades que se han expresado, no les creen a todas las tensiones que se pretenden crear, y por eso estamos invitando a que esto se haga de manera razonable y tranquila, como es nuestro propósito. El título del empalme, ministro, del gobierno entrante es precisamente Empalme Anticorrupción. Y pues el título nuestro es Empalme, sin apellidos. Sí, le digo lo que dice el gobierno entrante y automáticamente ha dicho: paren por favor la contratación en la Cancillería, paren por favor la contratación desmedida en la UNP y otras entidades del gobierno. Y pues a uno le suena, es parte de lo que, a uno le suena eso. Es parte de lo que consideramos que es inconveniente. Pero a uno le suena pues preocupante, ministro. Nosotros vamos a gobernar hasta el próximo 6 de agosto de 2026. Hasta esa fecha, el gobierno toma todas las decisiones administrativas, todas las decisiones necesarias para que el Estado mantenga su operatividad. Y no va a haber cogobierno. La experiencia que el doctor José Manuel Restrepo tuvo cuando llegó el gobierno y él era ministro de Hacienda es que se presentó el nuevo equipo de gobierno con respeto, se presentó con ponderación y permitió que el gobierno que estaba saliendo tomara las decisiones y actuara hasta el último día. Nosotros consideramos que así también debe ser. Es absolutamente inadecuado pensar que el Estado se puede paralizar durante 2 meses o mes y medio. Al contrario, el Estado tiene que continuar, el Estado tiene que desarrollar múltiples actividades contractuales y de actividades operativas que deben continuar hasta el último día. Nosotros lo vamos a hacer y consideramos que en ese sentido debe haber un adecuado respeto por parte del gobierno entrante para culminar la gestión que nos corresponde y no estar haciendo anuncios que se interpretan como tensiones y amenazas para el equipo de gobierno actual. Sí, ministro, en últimas, ¿qué economía le entregan ustedes al nuevo país? ¿Una economía mejor de la que recibieron o cuál es el balance? Y sé que sería muy largo, pero en términos generales y que lo entiendan nuestros oyentes, ¿qué economía le están entregando ustedes al país? Bueno, yo creo que hay manifestaciones muy claras incluso de revistas internacionales como Economist que han presentado un balance de la economía colombiana bastante positivo. Tenemos una economía estabilizada con un crecimiento económico que, si bien no es el que quisiéramos, el que debería tener Colombia, es un crecimiento sostenido, razonable, que está llegando al 2.6% este año. Tenemos una inflación controlada con una reducción en estos 4 años desde el 13.5% al 5.7% en este último periodo. Tenemos una economía con un nivel de desempleo más bajo en la historia de este siglo en Colombia. Hemos bajado el desempleo al 8% y tenemos unos indicadores que para nosotros tal vez es el más importante, indicadores de pobreza muy sobresalientes, en donde hemos reducido del 43.1 que se encontraba el indicador de pobreza monetaria, reducido al 28%, lo cual ha permitido que hayan salido de la pobreza cerca de 5 millones de ciudadanos. Es decir, estamos entregando una economía fuerte, una economía en desarrollo. Estos indicadores serían imposible verlos en una economía en condiciones críticas. Si está reduciéndose en los niveles, si se está reduciendo la tasa de desempleo llegando al 8%, es porque tenemos una economía con inversión, una economía con progreso y una economía con desarrollo. Esa es la economía que le entregamos al nuevo gobierno. Ministro, ¿cómo quedan las cuentas del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles? Y
el gobierno quedó con una tarea pendiente, no subió el precio del diésel y ese es un problema que queda para el próximo gobierno. A ver, nosotros cuando ingresamos al gobierno teníamos un déficit en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles de 80 billones de pesos. Ese fue el hueco con el cual nos entregaron el gobierno pasado. Y en estos 3 años lo hemos pagado, por un lado, desafortunadamente fue pagado del presupuesto nacional, restringiendo la capacidad de inversión del gobierno en los temas sociales de salud, de educación, de vivienda, etcétera. Pero hemos cerrado el hueco que estaba abierto por cerca de 80 billones. En el 2005 este diferencial bajó a 3 billones de pesos y estamos en este momento con un diferencial positivo en materia de gasolina y un diferencial todavía negativo en materia de ACPM. Pero en general creemos que está controlado el déficit que se genera en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles y creemos que le entregamos una tarea resuelta que a nosotros nos la entregaron con un déficit de 80 billones de pesos. Señor ministro, ¿usted qué piensa de la invitación que ha hecho Iván Cepeda a una desobediencia civil? Bueno, esos temas, como ustedes comprenderán, son temas que están en la esfera de la participación política y me corresponde como ministro de Hacienda tener la prudencia respectiva sobre estos temas y por eso creo que debe consultársele al doctor Iván Cepeda directamente sobre estos temas. Señor ministro Ávila, gracias por su tiempo. Como siempre ha sido muy generoso con nuestros oyentes aquí en Caracol. Una feliz mañana. Bueno, lo mismo, Julio, y un saludo para todos los ciudadanos.